Imagina que estás en una sencilla casa de adobe en la tierra de Egipto. Es tarde. El aire fuera está extrañamente en calma, denso con un miedo que casi puedes saborear. Durante meses tu mundo ha estado patas arriba por plagas que han destrozado el poder de los dioses de Egipto. Y esta noche, el juicio final, el más aterrador, se acerca. Una muerte silenciosa y sigilosa que visitará cada hogar. Y lo único que se interpone entre tu primogénito y ese ángel de la muerte es sangre. Sangre pintada en el marco de la puerta de tu casa. Esto no es solo historia, es una misión de rescate divina y está codificada con un patrón que resuena a lo largo de toda la Biblia. Un plan para la libertad que es tan relevante esta noche como lo fue hace miles de años. Porque la Pascua no es solo un acontecimiento histórico. Es un patrón divino, un plan de rescate escrito en sangre y pan que resuena desde una choza de esclavos en Egipto hasta la cruz y más allá. Para entender la Pascua, tienes que sentir la desesperación de la situación. Durante 400 años, los hijos de Israel estuvieron en Egipto, y durante gran parte de ese tiempo fueron esclavos. Éxodo 1 nos dice que sus vidas fueron amargadas con dura servidumbre en mortero y ladrillo, y toda clase de servicio en el campo. Éxodo 1:14. Clamaron a Dios y Dios oyó sus gemidos. Recordó su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y levantó un libertador, Moisés. Lo que siguió no fue un rescate instantáneo. Fue un desmantelamiento sistemático de toda la cosmovisión egipcia. Faraón le pregunta a Moisés, ¿quién es Jehová para que yo obedezca su voz y deje ir a Israel? Éxodo 5:2. Las 10 plagas son la respuesta de Dios a esa pregunta. Cada plaga fue un desafío directo a una deidad egipcia específica. La plaga del Nilo convertido en sangre fue un asalto a Hapi, el dios del Nilo. La plaga de la oscuridad fue un juicio sobre Ra, el dios del sol, la deidad más poderosa de Egipto. Este fue un enfrentamiento divino que demostró que el dios de los esclavos era más poderoso que los dioses del imperio. Pero después de 9 plagas, el corazón del faraón siguió endurecido. Así que Dios anuncia la 10ª y última plaga, la muerte de todo primogénito en Egipto. Desde el primogénito del faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la mazmorra. Éxodo 12:29. Es un juicio aterrador y desgarrador. Pero en medio de esta terrible advertencia, Dios proporciona una vía de escape, una estrategia de salida. Es detallada, es específica, y se centra en un único y poderoso símbolo, un cordero. Las instrucciones en Éxodo 12 son increíblemente precisas. Cada familia debía tomar un cordero, macho de 1 año, sin defecto. Este no era un animal cualquiera. Tenía que ser perfecto. Debían guardarlo durante 4 días, observándolo, asegurándose de su perfección. Luego, al crepúsculo, toda la asamblea de Israel debía matar a sus corderos. Y esta es la parte crucial. Debían tomar parte de la sangre y ponerla en los 2 postes de la puerta y en el dintel de las casas donde lo comerían. Éxodo 2:3 da la razón. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y cuando yo vea la sangre, pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Ahora, aquí es donde nuestra traducción al inglés, por buena que sea, a veces puede ocultar una capa de profundidad. La palabra hebrea para Pascua es Pesach, de donde la festividad toma su nombre, y significa pasar por encima, saltar, pero conlleva un significado más rico. Si observas cómo se usa esta misma palabra raíz en otros lugares, como en Isaías 31:5, dice, como las aves que revolotean, así Jehová de los ejércitos protegerá a Jerusalén. La protegerá y la librará, la perdonará y la rescatará. La imagen ahí no es la de un Dios que simplemente salta una casa. Es la imagen de un Dios que está revoloteando, escudando y protegiendo. La sangre en la puerta no era un amuleto mágico que repelía al ángel de la muerte. Era una señal de que los habitantes de esa casa estaban bajo la activa y protectora vigilancia de Dios mismo, porque habían confiado en el sustituto que Él proporcionó. Dentro de la casa se despliega otro conjunto de instrucciones. Debían asar el cordero al fuego,
no hervirlo, no comerlo crudo, y comerlo con otros dos elementos: hierbas amargas y pan sin levadura. Las hierbas amargas o maror eran un recordatorio tangible de la amargura de su esclavitud. Era un sabor de su pasado, una forma de no olvidar nunca la crueldad de la servidumbre de la que estaban siendo liberados. El pan sin levadura o matzá es igual de significativo. Se les mandó comerlo porque partían apresuradamente. No había tiempo para esperar a que la masa fermentara. Era el pan de la urgencia, el alimento de la gente en movimiento, dejando atrás su antigua vida para siempre. Pero con el tiempo, la levadura adquirió un significado simbólico más profundo en las Escrituras. La levadura que hincha el pan, a menudo se convirtió en una metáfora del pecado, del orgullo, de la corrupción que se extiende silenciosamente y se hincha desde dentro. Jesús advierte a sus discípulos en Lucas 12:1 que se cuiden de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. El apóstol Pablo, siglos más tarde, conectaría esta idea directamente con la Pascua. Al escribir a la iglesia en Corinto, dice en 1 Corintios 5:7, limpiad la vieja levadura para que seáis una nueva masa, como sois sin levadura, porque Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido sacrificado. Él ve la vida cristiana como una celebración continua de la Pascua, una vida vivida sin la levadura de la malicia y la maldad, sino con el pan sin levadura de la sinceridad y la verdad. 1 Corintios 5:8. La matzá no era solo cuestión de prisa, era una imagen de la pureza requerida para estar en la presencia de un Dios santo. Una pureza que nosotros, como los israelitas, no podíamos lograr por nuestra cuenta. Tenía que ser provista para nosotros. Y así, esa noche, un silencio profundo cae sobre Egipto. En cada hogar egipcio hay un grito de angustia, pero en los hogares marcados por la sangre hay seguridad, hay vida. La liberación no llegó porque los israelitas fueran mejores personas que los egipcios. No llegó porque se ganaran su libertad. Llegó porque confiaron en el sustituto, hicieron lo único que Dios les pidió, pusieron la sangre en la puerta, se refugiaron bajo la provisión de Dios. A medianoche el Señor hirió a todos los primogénitos de Egipto, y un faraón aterrorizado finalmente le dice a Moisés que tome al pueblo y se vaya. La libertad había llegado, pagada con la sangre de un cordero. Este único evento se convirtió en el momento definitorio para la nación de Israel. Fue su punto de partida. Dios les mandó guardar la fiesta de la Pascua como un memorial para siempre a lo largo de sus generaciones. Éxodo 12:14. Estaba destinada a ser una recreación anual y tangible de su redención, una historia para ser contada a sus hijos, para que nunca olvidaran que eran un pueblo redimido. Pero la historia no termina en Egipto. El patrón establecido esa noche de liberación de la esclavitud, a través de la sangre de un sustituto perfecto y sin mancha, comienza a resonar a través del resto de la Biblia. Es un eco narrativo. Piensa en la historia de Abraham e Isaac en Génesis 22. Abraham recibe la orden de sacrificar a su amado hijo. En el último momento, Dios interviene y proporciona un carnero atrapado en un zarzal. Un sustituto inocente muere en lugar de Isaac. Es el patrón de la Pascua en miniatura. Avancemos 1000 años. Israel es ahora una nación con un templo y un sistema sacrificial. Cada día se sacrifican corderos, pero un día en particular, un hombre llamado Juan el Bautista ve a su primo Jesús caminando hacia él. Señala y con una voz llena de peso profético, declara lo más verdadero que jamás se había dicho sobre él. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Para su audiencia judía, ese lenguaje era inconfundible. Era el lenguaje de la Pascua. Juan estaba diciendo, aquí está aquel a quien todo el sistema ha estado señalando, el Cordero Pascual definitivo, perfecto y final. Y si alguna vez has sentido que quizás todos esos detalles del Antiguo Testamento son un poco aleatorios, este es un momento que debería hacerte reflexionar. La Biblia no es solo una colección de historias, es una narrativa unificada, un tapiz tejido con estos patrones increíbles. Son momentos como este los que nos muestran el impresionante diseño literario y teológico de las Escrituras. La conexión definitiva, por supuesto, ocurre en un aposento alto en Jerusalén. Jesús reúne a sus discípulos para celebrar la Pascua.
Es la misma comida que los israelitas comieron en Egipto, rica en siglos de tradición. Él toma la matzá, el pan sin levadura, y lo parte. Pero luego hace algo radical. Dice, esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Lucas 22:19. Luego toma la copa de vino, la copa de redención de la cena del Ceder, y dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Lucas 22:20. Estaba redefiniendo completamente los símbolos. Les estaba diciendo, este ritual antiguo, esta historia que habéis contado durante generaciones, trata sobre mí. El pan apunta a mi cuerpo quebrantado. El vino apunta a mi sangre derramada. La liberación de la esclavitud en Egipto fue solo el adelanto. Yo soy la característica principal. Yo soy la verdadera liberación de la esclavitud definitiva, que es el pecado y la muerte. En cuestión de horas, Jesús, el Cordero Inmaculado de Dios, sería arrestado. Sería inspeccionado por las autoridades, Pilato, Herodes, el sumo sacerdote, y se encontraría que no tenía culpa alguna. Era como el Cordero de la Pascua debía ser, sin defecto. Y según el Evangelio de Juan, fue crucificado en el mismo momento en que los corderos de la Pascua estaban siendo sacrificados en el templo. El paralelismo es perfecto e intencional. Su muerte no fue una tragedia, fue un cumplimiento. Él era la realidad a la que la sangre en el dintel había estado apuntando todo el tiempo. Por eso la historia no termina en la cruz. Así como la muerte del Cordero Pascual llevó a la liberación de una nación, la muerte del Cordero de Dios lleva a la liberación de la humanidad. Su obra continua, como se describe en el libro de Hebreos, es la de un sumo sacerdote ministrando en el santuario celestial, aplicando los beneficios de su sacrificio perfecto a todos los que se refugian bajo su protección. Hebreos 9, 11-12. Y cuando llegas al final de la Biblia, al libro de Apocalipsis, ¿cuál es la imagen central del cielo? Es un trono. Y en el centro del trono se encuentra un cordero, como si hubiera sido inmolado. Apocalipsis 5:6. El héroe de toda la eternidad es el Cordero de la Pascua. El patrón se mantiene desde Génesis hasta Apocalipsis. Es un poco como un arquitecto maestro que diseña una gran catedral. Podría construir una pequeña capilla sencilla primero. La capilla es hermosa y funcional por sí sola. Pero cada línea, cada arco, cada ventana de esa capilla está diseñada para insinuar la forma de la enorme catedral que planea construir más tarde. La Pascua en Egipto fue la capilla. Fue real, histórica y poderosa. Pero cada detalle, el Cordero Inmaculado, la sangre protectora, el pan sin levadura, fue un plano para la catedral de la redención que se construiría en la persona de Jesucristo. Imagina a un hombre que ha pasado toda su vida en una pequeña habitación sin ventanas. No sabe nada del mundo exterior. Un día alguien desliza una llave por debajo de la puerta. Él se muestra escéptico. ¿Por qué una pequeña pieza de metal haría algo? Parece insignificante, pero desesperado la coge, la mete en la cerradura y la gira. El cerrojo se retrae. La puerta se abre de par en par y, por primera vez, sale a la luz del sol, a la libertad. La llave no tenía poder en sí misma. Su poder residía en su diseño perfecto para encajar en la cerradura que lo mantenía cautivo. La sangre del cordero en el dintel de la puerta era como esa llave. No tenía propiedades mágicas, pero era el mecanismo que Dios diseñó para abrir la puerta de la esclavitud. Fue un acto físico de confianza en una promesa divina, y ese mismo principio se aplica a la cruz. Es la llave diseñada por el arquitecto maestro del universo para abrir la puerta que nos separa de Dios. Entonces, ¿qué significa esta antigua historia para nosotros ahora mismo? No es solo una lección de historia. Hay algunas cosas que quedan muy claras. Primero, la liberación no es algo que ganamos, es algo que recibimos. Los israelitas no fueron salvos porque fueran buenos. Fueron salvos porque fueron cubiertos. Su única tarea era tomar lo que Dios proveyó, la sangre del cordero, y aplicarla. Fue un acto de fe, no una obra de mérito. Nuestra relación con Dios funciona de la misma manera. No somos salvos por ser lo suficientemente buenos.
Somos salvos por confiar en que el sacrificio de Cristo es suficiente para cubrirnos. Simplemente aplicamos esa provisión a los dinteles de nuestras propias vidas. Segundo, el recuerdo es una práctica activa y poderosa. Dios le dijo a Israel que guardara la Pascua para siempre, para contar la historia a sus hijos. ¿Por qué? Porque es fácil olvidar el precio de la libertad. Es fácil olvidar de qué fuimos salvados. Ya sea a través de la comunión o de la tranquila reflexión del Sabbat, estamos llamados a recordar activamente la liberación de Dios. No como un deber sombrío, sino como una celebración alegre que refuerza nuestra identidad como un pueblo redimido. Cuando recordamos lo que Dios ha hecho, recontextualiza todo lo que enfrentamos hoy. Y quizás lo más profundo aquí es que el plan de Dios es increíblemente personal y detallado. Los requisitos específicos para el cordero, el momento, la comida, nada de ello fue aleatorio. Era un retrato cuidadosamente pintado del Mesías, creado 1500 años antes de su llegada. Nos muestra que Dios no está improvisando. La historia de tu vida y la mía se encuentra dentro de esta historia de redención mucho más grande, intencional y bellamente diseñada. No somos accidentes cósmicos, somos parte de un plan de rescate que se puso en marcha desde el principio. Al final, la historia de la Pascua nos obliga a hacer una pregunta. No se trata de si estamos en una casa en Egipto, sino de bajo qué cobertura estamos. Esa noche en Egipto, solo había dos tipos de casas, las marcadas por la sangre y las que no lo estaban. La sangre del cordero sigue siendo lo único que marca la diferencia entre la muerte y la vida. Es el signo definitivo de ese amor protector y vigilante de un Dios que proporciona una salida. Si esta historia de la antigua Pascua ha cambiado la forma en que ves los patrones de la historia y la promesa de redención, por favor, suscríbete a nuestro canal y dale a me gusta a este video. Estamos desenterrando las verdades profundas que han estado ocultas a simple vista durante generaciones. Únete a nosotros mientras seguimos explorando los planos de lo divino. El próximo tesoro de la historia será revelado pronto.